Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran bendición que el Dios Todopoderoso me concede nuevamente el poder predicar la palabra del Señor, no solo a la iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaremos hablando bajo el tema los efectos del Evangelio. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. La lectura bíblica se encuentra en 1 de Corintios capítulo 2, los versos del 1 al 5, y la palabra del Señor lee con toda bendición celestial. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias porque me concede el privilegio, el poder predicar tu palabra. Permite, oh Dios, que estas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo llegue a cada uno de aquellos que aún no te conocen, y que lo que hemos entregado nuestra vida a ti podamos gozar de los efectos del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol San Pablo, mis amados, tenía bien en claro que el Evangelio era potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del apóstol Pablo, mis amados, era un mensaje no con palabra de sabiduría, sino con demostración, con poder en el Espíritu Santo. Porque el Evangelio produce unos efectos en la vida, en el corazón, en la familia, en el matrimonio de todo aquel que entrega su vida al Señor. Es decir, que hay efectos inmediatos y hay efectos que se van efectuando a medida que vamos caminando en este caminar con Jesús. El aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos no solo la salvación del alma, sino que también experimentamos los efectos de las nuevas noticias, el Evangelio de Dios. Estos efectos del Evangelio han transformado nuestras vidas. Y aquellos que no le conocen, amado, las buenas noticias del Evangelio de Dios, también transformará su vida. Cambiará su mente, su corazón. Su vida será impactada poderosamente por el poder del Evangelio de nuestro Dios. Realmente, como dice la palabra, el Evangelio de Dios. Esto es, amado, las buenas noticias. La mejor noticia que pueda recibir una persona es que hay oportunidad de salvación y de vida eterna en su vida. Que hay uno que ya pagó el precio, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue al Calvario y murió allí por el pecador. El Evangelio, como les dije, son buenas noticias a nuestra vida y a nuestra alma. Pues antes de experimentar el Evangelio en nuestra vida,
éramos, como dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 15 al 16, porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. El efecto del Evangelio en nuestra vida nos convirtió de olor de muerte a olor de vida, como dice el apóstol San Pablo, que éramos olor de muerte, pero hoy por medio del Evangelio, el efecto que el Evangelio ha hecho en nuestra vida, hoy podemos levantar nuestras manos y abrir nuestra boca en adoración al Altísimo, que hoy somos olor de vida para los que viven. El Evangelio también, mis amados, nos libertó del pecado, como dice Romanos capítulo 6, en el verso 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Escuche bien, mis amados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, mis amados, el efecto que se produjo en nuestra vida a través del Evangelio fue que las cadenas fueron rotas. Quedamos libertados del poder del pecado y de la muerte, porque lo que hace Dios lo hace bien, lo hace completo, amado. Dios transforma al ser humano que viene a Él, que está en contacto con el Evangelio. Que los efectos del Evangelio se produzcan en la vida de esa persona es transformada por el poder de Dios. La palabra del Evangelio nos hizo, mis amados, renacer de nuevo. En 1 de Pedro, capítulo 1, 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, por el Evangelio de Dios, que vive y permanece para siempre. Y no solo nos hizo renacer, amados, el Evangelio, sino que también nos ha sellado con su Espíritu Santo de la promesa como señal de propiedad que le pertenecemos a Dios. Efesios capítulo 1, 13 dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio trajo salvación, amado, pero también nos ha hecho, amado, propiedad de Dios, porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo de la promesa. Amado, no hay algo más maravilloso que ha podido experimentar el ser humano que sea, amado, los efectos del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Esas buenas noticias del Evangelio cambió nuestras vidas. En 1 de Corintios capítulo 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esas buenas noticias cambió nuestra forma de pensar. Cambió nuestra forma de ver la vida, amado. Porque se efectuó un cambio mental en nuestra vida. Es decir, como dijo el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Antes nuestra mente, amado, enviaba señales a nuestros miembros, a nuestro cuerpo, para hacer esclavos del pecado, para llevarnos al pecado, a separación de Dios, hermano. Pero qué bueno que el efecto del Evangelio producido en nosotros ha hecho que hoy podamos tener la mente de Cristo. El Cristo del Evangelio, el Cristo de las buenas noticias, deshace las obras del diablo en nuestra vida.
En primera de Juan, capítulo 3, 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escuche bien, mis amados. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, las buenas noticias de Cristo, amado, deshizo las obras de la tiniebla que controlaban, que dominaban, que nos esclavizaban al pecado. Pero Dios rompió esas cadenas. El efecto del Evangelio nos vuelve en la imagen de Dios como en el principio. En Génesis capítulo 1, 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Pues, amado, al descarriarnos, el pecado y el diablo nos desfiguró. Y perdimos la imagen de Dios en nuestra vida. Pero uno de los efectos que hace el Evangelio es que nos devuelve esa imagen. Cambia nuestro rostro. Ya esa amargura que se reflejaba en nuestro rostro se fue y hoy tenemos la paz de Dios. El Evangelio trajo paz a nuestra vida y entrada a la gracia de Dios. En Romanos capítulo 5, en el verso 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, mis amados, lo que hace el Evangelio. El efecto que se produce dentro del hombre sin Dios. Ahí leímos que hemos sido justificados. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, siendo culpables, habiendo pecado delante de Dios, Dios nos justifica, nos hace como si nunca hubiésemos pecado y nos justifica por la fe. Y esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos paz para con Dios por medio del Evangelio, por medio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, aparte de la paz, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente, mis amados, trae paz, alabado Dios, y entrada por la fe a Dios, sino que trae firmeza espiritual a nuestra vida. El Evangelio nos libró de toda condenación y del poder del pecado y de la muerte, como dice Romanos capítulo 8, los versos del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esas son buenas noticias. Eso es Evangelio de Dios. Hermano, que ya no hay ninguna condenación, que ya no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, que ya la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley que nos conducía, amado, al pecado. El Evangelio nos dio vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees a las buenas noticias, al Evangelio de nuestro Dios, Él te imparte vida. Y no solo, mis amados, nos ha dado vida el Evangelio, sino que nos resucitó de nuestra muerte espiritual
y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, los versos del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, Dios a través del Evangelio, amado, nos ha dado paz, nos ha dado salvación, nos ha resucitado, pero sobre todo hoy estamos sentados por la fe en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El efecto del Evangelio en nuestra vida efectuó, mis amados, una transformación radical, como nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Ha efectuado nuestra naturaleza y hoy podemos decir que somos nueva criatura y que las cosas viejas han pasado. Amados, es muy triste ver en estos días a personas que dicen haber estado en contacto con el Evangelio y siguen como antes, sin ningún cambio espiritual o físico. Eso, mis amados, da mucho que pensar, porque cuando uno está en contacto con el Evangelio, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, los efectos del Evangelio se producen en la vida del creyente para bien, para que vivamos a los más altos estándares de la palabra de Dios. Así como Dios nos exige en su palabra, solo a través del contacto con el Evangelio se pueden producir en nuestras vidas. Las buenas noticias del Evangelio de Cristo nos liberta, como dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad completa y total, que rompe toda atadura, solo la puede dar Jesucristo. Eso, amado, es un efecto de las buenas noticias de salvación, que no tiene que continuar atado, encadenado al pecado, al vicio y distanciado de Dios, que Cristo rompe toda atadura. Porque si Jesucristo te liberta, tú serás verdaderamente libre. El efecto del Evangelio nos hace rechazar y separarnos del mundo para poder de esta forma experimentar el verdadero amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, en el verso 15 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amado, eso es lo que Dios quiere que experimentemos, pero solo cuando estamos en contacto con el Evangelio de nuestro Señor. Los efectos que se producen es el rechazo a las cosas de este mundo. Y de esta forma, el amor del Padre se puede manifestar en nuestras vidas. Y sobre todo, mis amados, el Evangelio trae una reforma total del viejo hombre. En Efesios capítulo 4, en el verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amado,
Ese es el efecto del Evangelio. Una transformación de nuestra antigua naturaleza. Como leyó el apóstol Pablo a la iglesia, le escribió a la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Pero el hombre que no ha estado en contacto con el Evangelio no tiene las fuerzas espirituales para poder despojarse del viejo hombre. Es un esclavo del pecado y está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero Dios permite que cuando nosotros estamos en contacto con el Evangelio podamos recibir una renovación del espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. A Dios sea toda la gloria. El Evangelio efectúa una identificación con Cristo. En Gálatas capítulo 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es una identificación total con el Dios de la gloria. Esto, mis amados, solo son algunos efectos del Evangelio, pero el más hermoso de todos es que nos acerca a Dios. En Hebreos capítulo 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo y hermano, acérquese a Dios en este día. Permita que los efectos del Evangelio pongan en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Permita, amado, que esos efectos de las buenas noticias del Evangelio te conduzca cada momento, cada instante, cada día a buscar de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios en este día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Permita, alabado Dios, que el Evangelio efectúe esos cambios en su vida. Que tú puedas ser afectado de forma positiva con el Evangelio. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y tu vida cambiará. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias. Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú, oh Dios, afectando, impactando por medio de esta palabra, porque el Evangelio hace cambios radicales, totales, permanentes, para bendición a todo aquel que se acerca a ti. Salva al que está perdido, Dios mío. Sana a los que están enfermos. Haz un milagro en el cuerpo de todo aquel que esté adolorido y afectado por alguna situación de salud. Te lo suplico, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La gloria para ti. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Quiero invitarle, mis amados, para este jueves, donde en nuestro templo, la Iglesia Cristiana Pentecostés, en el 9712 de la North Boulevard, tendremos un estudio bíblico. Venga
para que se goce juntamente con cada uno de nosotros en la presencia del Señor. Vamos a orar por aquellos que se han podido conectar en este día, trayendo su petición de salud, que sabemos que Dios llevó todas nuestras enfermedades sobre el cuerpo de su Hijo Jesús, y que por sus heridas, dice la Biblia, nosotros fuimos curados. Nos pide la oración por Mike Velázquez, que se encuentra en cuidados intensivos. Oremos por la hermana Milagro, nuestra pastora también. Nos envían saludos Isabel Cordero, Carlos Imiros Ortega, Héctor Ortiz, Walter Pereira, Desiree Díaz, Priscila Marrero, Carlos Oquendo, Carlos y Ana González, y nos envían saludos desde la República de El Perú, Marina Torreblanca y familia, Karina Castillo, Aderaldo Condori, Gloria Marreros, María Ríos, Miriam Cárdenas, y también desde la República de Cuba, Eunice Cala. Vamos a orar, mis amados, por los que están enfermos, para que Dios extienda su mano poderosa, toque su cuerpo y traiga salud para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira los que están enfermos. Extiende tu mano, Señor. Toca su cuerpo afectado, Dios mío, para que obres un milagro en su cuerpo para gloria de tu nombre. Tú llevaste nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, y por tus heridas nosotros fuimos curados. Creemos en tu palabra, en ese efecto del evangelio que trae salvación y sanidad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en su cuerpo para gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Damos gracias a Dios, mis amados, nuevamente, y le esperamos en nuestro templo 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. A las 7:30 este jueves le esperamos y juntos adoraremos al Dios Todopoderoso. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.